semana en el curso de lenguaje tenemos el tema de morfosintaxis. Es decir, vamos a empezar con lo que vienen a ser las categorías gramaticales. La primera categoría gramatical, y que es la base en nuestra oración y en muchas de las frases que vamos a examinar más adelante, viene a ser el sustantivo o también denominado nombre. Nos dice primero, palabra gramatical variable. ¿Qué significa variable? Que en su morfema cambia. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo digo gato, su hembra, gata. Cambia uno, ¿no es cierto? ¿Y de qué estoy hablando? De género. Y si yo digo mueble y digo muebles, ¿de qué estoy hablando? De número. Entonces tiene género y tiene número. Cambia ambos. Con significado independiente. Si yo digo botella, tiene un significado. Si yo digo papel, tiene un significado. No depende de otro. No tengo que decir la botella para recién saber un significado, sino que botella por sí solo ya tiene un significado. ¿Qué más nos dice? Con inventario abierto. ¿Qué significa inventario abierto? Que tiene morfemas morfemas derivativos. Es decir, se van creando más y más sustantivos. Por ejemplo, flor. Yo puedo decir florería. Se ha creado una nueva palabra, ¿no es cierto? Florista. Se ha creado otra palabra con otro significado. Se van creando más y más palabras de otras. Eso es lo que quiere decir inventario abierto, que los sustantivos pueden crear otras palabras. Otra cosa importante también de aquí es que a través del tiempo se van creando también nuevos sustantivos. Por ejemplo, la palabra internet, la palabra celular, la palabra computadora. Antiguamente no existía, pero gracias al avance tecnológico se van creando también nuevos sustantivos. Nos dice, nombra a seres y cosas y funciona como núcleo de la frase nominal. Esa es la función que va a tener el sustantivo dentro de la oración. Ser núcleo de la frase nominal. Esa es su función más importante, pero no significa que no tenga otras funciones. Por ejemplo, dice aquí, tu vecino recibió una carta el lunes. ¿Cuáles son los sustantivos? Al ojo, sé que es vecino, sé que es carta y sé que es lunes. Son sustantivos, ¿no es cierto? Pero si yo veo esta oración, tu vecino recibió una carta el lunes. ¿Quién recibió una carta? Tu vecino. Ese es mi sujeto. Recibió una carta el lunes es mi predicado. Muy bien. Ahora, en tu vecino, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Vecino. ¿Qué es? Sustantivo. Esa es la función más importante del sustantivo. Pero también tengo sustantivos en el predicado. Carta es objeto directo. Tu vecino lo recibió. Más adelante vamos a entender esto de objeto directo. Y ahora, el lunes. ¿Qué me indica el lunes? Me indica tiempo. Complemento circunstancial de tiempo. Entonces, el sustantivo, su función más importante es ser núcleo de sujeto. Pero si está en el predicado, también puede tener otras funciones. Veamos lo que viene a ser clases o criterios del sustantivo. Primero tenemos por su extensión. Por su extensión, el sustantivo puede ser común o puede ser propio. Común es algo general, quiere decir que yo lo puedo encontrar en todas partes y que tiene características comunes. Por ejemplo, si yo digo silla. Profesora, ¿tiene 4 patas? ¿Todas las sillas tienen 4 patas? No, algunas tienen solamente uno, ¿no es cierto? Algunas son de madera, otras son de plástico. ¿Pero qué tienen en común? Que la utilizo para sentarme. Todas las sillas del mundo tienen la misma función. Entonces, esto viene a ser un sustantivo común, tienen rasgos generales. Mientras que el sustantivo propio me ayuda a diferenciar de los demás. Por ejemplo, si yo digo perro, todos los perros tienen las mismas características. No son iguales, pero tienen la misma característica. Pero yo no quiero hablar de todos los perros. Quiero hablar de Firulais, por ejemplo. Me ayuda a diferenciar. Yo puedo reconocer a ese perro de los demás porque puedo utilizarlo de manera particular. Dice aquí, el poeta Neruda fue muy popular. Lo que está de rojo, poeta, viene a ser ¿qué? Común. ¿Por qué? Puedo decir poeta y ¿qué tiene las características? De crear poemas, ¿no es cierto? Todos tienen las mismas características allí. Pero el propio es Neruda, porque yo no quiero hablar de todos los poetas, quiero hablar de Neruda y yo sé cómo diferenciarlo, ¿no es cierto? El sustantivo propio me ayuda a diferenciarlo de los demás poetas. Eso viene a ser, por extensión, sustantivo común, sustantivo propio. Por ejemplo, si yo digo montaña, si digo silla, si digo mesa, si digo mueble, si digo patio, si digo tortuga, vienen a ser sustantivos comunes, porque todos estos van a tener
características generales. Mientras que si yo digo Antonio, si digo Sánchez, si digo Misty, si digo, por ejemplo, Brasil, me ayuda ¿a qué? A diferenciar de los demás. Muy bien. Ahora, por su naturaleza, el sustantivo puede ser sustantivo concreto o sustantivo abstracto. El sustantivo concreto es independiente, tiene significado independiente, mientras que el sustantivo abstracto es dependiente. ¿Qué significa esto? El sustantivo concreto es todo lo que puedas percibir con tus 5 sentidos. Basta que uno nada más de tus sentidos lo perciba, inmediatamente es sustantivo concreto. Ah, pero eso era fácil, es todo lo que puedo ver y todo lo que puedo tocar. Sí, es verdad. Pero si yo digo, por ejemplo, música, ¿la música es sustantivo concreto o es sustantivo abstracto? Ah, es sustantivo abstracto, profesora, porque yo no puedo tocar ni puedo ver a la música, pero puedes escucharla. Sentido del oído. Entonces, basta que uno de tus sentidos pueda percibirlo, es concreto. La música es concreto. Mientras que el abstracto es dependiente porque necesita de sustantivo concreto. Por ejemplo, si yo digo paciencia, ¿yo puedo tocar la paciencia? No. ¿Puedo ver la paciencia? No. ¿Puedo escuchar la paciencia? No. Pero si yo digo Juan es paciente, a través de las acciones de Juan, que es un sustantivo concreto, porque es un ser que existe, ¿puedo qué? Saber cómo es la paciencia. Yo no puedo tocarla, no puedo mirarla, no puedo olerla, pero ¿qué? Veo cómo Juan se comporta, entonces ahí sé cómo se manifiesta la paciencia. Por eso los abstractos vienen a ser ¿qué? Sustantivos dependientes. Por ejemplo, dice aquí, el león destaca por su fiereza. León, sustantivo concreto, es un ser, se puede percibir. Y fiereza, la ferocidad. ¿Puedes tocar la ferocidad? ¿Puedes escuchar a la ferocidad? No, pero a través del león yo puedo saber cómo es la ferocidad. Eso es sustantivo abstracto. Ahora me dice, por cantidad, puede ser individual o puede ser colectivo. Individual, un solo ser. Y colectivo, un conjunto. Pero la palabra en colectivo se escribe en singular. Profesora, no entiendo. No hay que confundir entre sustantivo colectivo y sustantivo plural. Por ejemplo, dice aquí, el artista es parte de tu elenco. Artista es un ser. ¿Y cómo se llama el conjunto de artistas? Elenco. ¿La palabra elenco en qué está? ¿En singular o plural? Está escrita en singular, pero te habla de un conjunto de seres. Si yo digo elencos, ese es sustantivo ya, es sustantivo plural, pero aquí dice elenco, conjunto. Perro, es individual. ¿Cuál sería este colectivo? Jauría, pez, individual, cardumen, ¿no es cierto? Eso viene a ser el sustantivo individual y el sustantivo colectivo. Bien, chicos, continuamos con las clases de sustantivos. Ahora tenemos el sustantivo por su origen. Por su origen puede ser primitivo o puede ser derivado. El primitivo es el que está primero. ¿Qué quiere decir? Es la palabra que no deriva de otras. Esto ya hemos visto un poco en razonamiento verbal, así que hay que recordar. Yo les dije, existen palabras originarias. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo sal, ¿sal viene de otra palabra? No. Mesa, ¿viene de otra palabra? No. Pero yo puedo crear más palabras de estas. Mesita, mesero, de sal, salado, salsita. Puedo crear otras palabras. Entonces, esos son los primitivos. Los derivados son esos, los que salen de los primitivos. Por ejemplo, si yo digo ventisca, viene de viento, ¿no es cierto? Ventisca viene de viento, es una palabra derivada. Si yo digo panecillo, también viene de pan, es una palabra derivada. Si digo, por ejemplo, animalito, también es una palabra que deriva de animal. Entonces vemos que se van creando nuevas palabras. Esos son los derivados. Dice aquí, el mejor pan es de esa panadería. Pan es mi palabra primitiva, ¿sí o no? Pan no viene de otra palabra. Pero panadería, ¿de qué viene? De pan. Esta es una palabra derivada, un sustantivo derivado. Muy bien, ahora por su estructura, es decir, por la forma, lo que los componen. Esto también ya hemos visto un poco de razonamiento verbal. Puede ser simple, cuando tiene una sola raíz. Puede ser compuesta, 2 o más raíces. O puede ser una locución, palabras fijas. Dice, mientras se alejaba de su tierra, Juan Salvatierra leía poemas de residencia en la tierra. Mira, tierra, la palabra tierra, ¿viene de otra palabra? No,
Pero dime, yo puedo crear más palabras de tierra, puedo decir terrícola, terrestre, ¿no es cierto? Se crean palabras. Entonces, ¿esto qué es? Una sola raíz, ¿no es cierto? Y a la vez también es primitivo, por lo que hemos estado viendo. Tierras es una sola raíz, es una sola palabra. Salva tierra. Salva más tierra. Salva puede ser de salvar, ¿no es cierto? De rescatar. Tierra, otra palabra por allí, las junto, dos raíces diferentes se juntan y tienen salvatierra. Entonces, eso es compuesto. Por ejemplo, abre lata. Abre y lata se juntan, abre lata. Hay una tercera palabra, eso es compuesta, dos o más raíces. Y residencia en la tierra. Esta es una locución. ¿Qué significa una locución? Una locución son varias palabras, pero que tienen un solo significado. Por ejemplo, si acá decíamos residencia en la tierra, ¿qué significado tiene? Ah, de poemario. Es un poema, ¿no es cierto? Es un poemario donde hay varios poemas allí. Por ejemplo, si yo digo la ciudad blanca, todas esas palabras, ¿qué significado tienen? Arequipa. Eso es una locución. Muy bien. Ahora, vemos algunos datos en la parte de sustantivo. Los diferentes tipos de palabras derivadas. Puedo encontrar primero, por ejemplo, sillita. ¿Sillita de qué palabra viene? De silla. La raíz es sil y tengo ita. ¿Y qué me indica ita? Diminutivo. Otro tipo de palabras derivadas son portón. ¿Portón de qué palabra viene? De puerta. ¿Hasta dónde es la raíz? Port. ¿Y on qué me indica? Aumentativo. Casucha. ¿Casucha viene de qué? De casa. La raíz es cas y tengo ucha. ¿Ucha qué me indica? Esa casucha. Despectivo, que tiene que ver con desprecio. Francés. Ese hombre es francés, es decir, que viene de Francia, ¿no es cierto? La raíz es fran y tengo es, como que me indica gentilicio. Gentilicio es el que me indica de dónde eres originario. Tarmeño, guatemalteco, ecuatoriano, peruano, limeño, cusqueño, todo eso se llama gentilicio. Muy bien, y tengo los patronímicos, Sánchez, por ejemplo. ¿De qué viene Sánchez? De Sancho. Los patronímicos son los apellidos que vienen de los nombres. Por ejemplo, Hernández viene de Hernando. Tenemos González, viene de Gonzalo. Esos son los patronímicos, los apellidos que vienen de los nombres. Ahora continuamos con el pronombre. El pronombre, como lo dice su nombre, va a reemplazar al nombre. ¿Y quién era el nombre? El sustantivo. Nos dice palabra gramatical variable, porque va a tener género, ¿no es cierto? Yo puedo decir él, ella. Número, puedo decir ellos, ellas. Y tiene persona, primera, segunda y tercera persona, tanto del plural como del singular. Muy bien. No tienes significado por sí solo. Quiere decir que si yo digo, por ejemplo, me lo dio. Ese me no tiene ningún significado. Si yo digo, por ejemplo, esto es suyo. No hay un significado. Necesito de todo un contexto. Su significado depende del contexto. Por ejemplo, si yo digo, esto es tuyo. Ah, ahí sí me entiendes porque yo estoy señalando, ¿no es cierto? Por eso los pronombres necesitan de contexto. Ahora, inventario cerrado, porque no tiene morfemas derivativos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan en sustantivos? Por ejemplo, yo decía sillita, que viene de silla, se va creando otra palabra. Esto significa inventario abierto. Pero, por el contrario, ¿qué es lo que pasa con los pronombres? Tienen inventario cerrado. Por ejemplo, si yo digo yo, ¿cómo dices yo en diminutivo? Yocito. ¿Cómo dices él en aumentativo? El lazo no existe, por eso hablamos de un inventario cerrado. Y reemplaza al sustantivo hasta sus funciones. Va a reemplazar. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la función más importante del sustantivo? Ser núcleo de la frase nominal, núcleo del sujeto. Y eso es lo que va a hacer el pronombre. Va a reemplazar al sustantivo en todas sus funciones. Por ejemplo, Juan envió dinero a sus padres. Envió es el verbo, ¿no es cierto? ¿Quién envió dinero a sus padres? Juan. Juan es mi sujeto. Juan es mi núcleo de sujeto. Ahora, ¿qué envió Juan? Dinero. Juan lo envió. Eso es objeto directo. ¿A quién envió Juan el dinero? A sus padres. Juan les envió. Eso es objeto indirecto. Ahora, yo voy a cambiar esta oración por pronombres. Él, en vez de Juan, el con tilde, recordemos, el con tilde es pronombre. Él, les, ¿a quién está reemplazando les? Les envió. Él les envió, ¿a quién? A padres. Esto es oí, objeto indirecto. Él les envió eso. ¿Qué les envió? Ah, ya, les envió el dinero. Dinero. Él lo envió.
envió eso. ¿Eso a quién está reemplazando? A dinero, que es objeto directo. Los pronombres reemplazan en su función a los sustantivos. Ahora, nos dice otro tipo de funciones también que puede tener los pronombres. Anafórica y catafórica. Anafórica es cuando primero está el sustantivo y luego está el pronombre. El pronombre está después del sustantivo. Por ejemplo, dice, a Rosita la estimo. ¿Cuál es mi sustantivo? Rosita, ¿no es cierto? Ahora, la es pronombre. Profesora, ¿y la también puede ser artículo? Sí, por ejemplo, la mesa. Ese es artículo. Entonces, ¿cómo voy a diferenciarlos? Tienes que fijarte bien. Los pronombres siempre están antes de los verbos y los artículos siempre están antes de un sustantivo. Estimo, ¿qué es? A Rosita la estimo, de estimar, es una acción, de quererla, ¿no es cierto? Esto es un verbo. La, entonces, ¿qué cosa es? Pronombre, porque está antes de un verbo. Entonces, sustantivo primero y pronombre, esto es anafórico. Ahora dice, la estimo a Rosita. Estimo, ya dijimos que es verbo. Entonces, la, ¿qué cosa es? Pronombre. La estimo a Rosita. Rosita es el sustantivo. Ah, aquí el pronombre es primero y luego es el sustantivo. Entonces, anafórico, cuando el pronombre va después del sustantivo. Catafórico, cuando el pronombre está antes del sustantivo. Muy bien, clases de pronombres. Los pronombres personales son los que más hemos conocido, ¿no es cierto? Los que más hallamos nosotros, ¿cuáles son? Por ejemplo, yo es el que más conocemos, ¿no es cierto? Tú es el otro que también conocemos, igual que usted, también es otro que conocemos. Él es otro que conocemos. Ella también. Ello también viene a ser uno conocido de pronombre personal. Nosotros también. Vosotros y vosotras. Y ustedes. Ellos y ellas. Muy bien, los que yo he subrayado son los más conocidos, los pronombres personales más conocidos. ¿Cuál es el pronombre personal en primera persona en singular? Yo, ¿no es cierto? Y en plural, nosotros. Segunda persona en singular, tú o usted, ¿no es cierto? Cuando es con respeto. Y en plural, vosotros, vosotras, ustedes. La tercera persona en singular, él, ella y el neutro, ello. Y en plural, ellos y ellas. Pero los otros que tenemos aquí también juegan un papel importante porque también son pronombres. Los que no están subrayados, para que tú te des cuenta que son pronombres, tienen que ir antes de un verbo. Tengo en singular, yo, me, mi, conmigo. Mi tiene que llevar tilde, no hay que olvidar. En la segunda persona, tú, te, ti, contigo, usted. Tercera persona, él, se, sí, consigo, ella, ello, la, le y lo. En plural, nosotras y nos. Nos trajeron el dinero. Nos trajeron. ¿Trajeron qué cosa es? Verbo. Ah, ese nos es un pronombre. Ahora, vosotros, vosotras, ustedes, os. Os quieren a las 6. Os quieren. ¿Quieren qué cosa es? Un verbo. Os viene a ser pronombre. Y la tercera persona, ellos, ellas, las, los, les, se. Profesora, ¿se otra vez? Sí. Se puede ser para plural o singular. Los, no son artículos, profesora. Las camisas, los camiones son pronombres si están antes de un verbo. Por ejemplo, los llevaron a la casa. Los llevaron. ¿Llevaron qué cosa es? Verbo. Ah, entonces ese los es pronombre. Pero si yo dijera, los campesinos. ¿Campesinos qué cosa es? Ah, es sustantivo. Ese sí es artículo, no es pronombre. Pronombre siempre está antes de un verbo. Eso tiene que quedarnos muy en claro para poder comprender la diferencia. Se. ¿Por qué les digo que puede ser en singular o plural? Por ejemplo, si yo digo, se llevó una sorpresa. Eso es singular, ¿no es cierto? Se llevó. Él se llevó una sorpresa. Y yo digo, se cayeron al pozo. Ellos se cayeron al pozo. Es plural. Se sirve tanto para singular como para plural. Y no olvidemos, pronombre antes del verbo. Muy bien, continuamos con la parte de pronombres personales. Nos dice que los pronombres personales van a comprender dos. Los tónicos
y los átonos. Los tónicos son los que tienen acento. ¿Y qué era el acento? La mayor fuerza de voz. Usted y ella hablaron de mí con ellos. Usted tiene acento o no. Ya desde que es bisílabo, es decir, 2 sílabas para adelante, tiene que haber acento sí o sí. Usted, ella, ¿no es cierto? Ella, perdón. Ahora, ellos también. Ellos. Ahora, profesora, usted ha dicho que bisílabos para adelante tienen acento y monosílabo, en este caso sí, porque está tildado. Recordemos que mi con tilde es pronombre. Mi. Ahí va. Entonces los tónicos tienen acento. Vosotros. Ustedes. Nosotros. Esos pertenecen a ¿qué? A los tónicos. Los átonos son los que obviamente no tienen acento y son los monosílabos, excepto los que tienen tilde. Ahora, a la vez los átonos pueden ser proclíticos y enclíticos. Proclíticos, antepuestos al verbo. Eso quiere decir que están antes del verbo y separados de él. Dice, se lo lleva inmediatamente. ¿Cuál es el verbo? Lleva. ¿Y qué está antes de lleva? Se y lo. Se lo lleva inmediatamente. Aquí no hay ningún acento. No tiene se. No tiene mayor fuerza de voz. Lo. No hay mayor fuerza de voz allí. Están antes del verbo y separados de él. Ahora, los enclíticos son al revés. Están después del verbo y pegados al verbo. Lléveselo inmediatamente. Lléveselo inmediatamente. ¿Cuál es el verbo? Lleve, ¿no es cierto? Usted lleve, por ejemplo. Lleve es el verbo y celo, lo mismo del anterior, celo, está después y pegado al verbo. Entonces, antes se llama proclíticos. Antes del verbo y separado de él, se llaman proclíticos. Me lo compró, por ejemplo. Me lo compró allí. ¿Cómo sería si fuera enclítico? Cómpramelo, ¿no es cierto? Cómpramelo. Después del verbo y pegados a él. Te lo dije. Antes del verbo, eso es proclítico, antes del verbo y separados. Te lo dije. Dije es el verbo. Ahora, ¿cómo sería después? Sería díselo, ¿no es cierto? Díselo. Allí. Ahora, con otras formas verbales, quiere decir con otros que parecen verbos, pero no lo son. Debía llevárselo. Tengo celo aquí y está pegado a llevar. Profesora, ¿llevar es verbo? No, llevar es infinitivo. Son los famosos verboides, los que son los falsos verbos. Porque tú dices tú llevar, yo llevar, nosotros llevar. No, no está conjugado. Pero también puede tener los pronombres enclíticos después. Llevárselo. Y también los gerundios. Va llevándoselo. También celo puede ir después de un gerundio pegado a él. Gerundio no es verbo. Porque tú no dices yo llevando, tú llevando, él llevando, nosotros llevando, ellos llevando. No, no está conjugado. Parecen verbos, pero no lo son. Pero pueden tener al pronombre enclítico después. Muy bien, chicos, continuamos con los ejercicios para que nos quede claro estos dos temas. Yo sé que ha sido un poquito pesado porque era bastante información, pero tenemos que practicar. El lenguaje se practica al igual que el razonamiento verbal para que nos quede claro. La primera te dice, encierra en un círculo el núcleo de los siguientes sintagmas nominales. Ya, yo voy a subrayar aquí. El núcleo de los sintagmas nominales. Tenemos una gran amistad. ¿Cuál sería allí? El núcleo tiene que ser un sustantivo, recordemos eso. Una gran amistad. ¿Cuál es sustantivo? Amistad. El deporte más practicado por los jóvenes. Aquí tengo dos sintagmas. ¿Cuáles serían? Deporte y jóvenes. Un hermoso paisaje rural. Aquí, ¿cuál es el sustantivo? Paisaje. El momento más esperado. ¿Cuál es el sustantivo? Momento. La cosa más dulce. ¿Cuál es el sustantivo? Dulce, profesora. No, dulce es un adjetivo, es una característica. Cosa. Un emocionante momento para recordar. ¿Cuál es? Momento. Tres ancianos que sabían mucho. ¿Cuál es el sustantivo? Ancianos. Esa bebida deliciosa y refrescante. ¿Cuál es el sustantivo? Bebida. El mayor éxito de la selección de billar. ¿Cuáles serían los sustantivos aquí? Hay varios. Éxito, selección y billar. Billar también lo subrayan, por favor. Y la asombrosa vida de Aurelio Buendía sería vida, Aurelio y Buendía. Muy bien. Señale de alternativa correcta, nos dice. ¿Cuántos sustantivos hay en el texto? Veamos, dice. Nunca la bondad. ¿Bondad es sustantivo?
Sí. Del ministro. ¿Ministro sustantivo? Sí. Disminuyó la grandeza. ¿Grandeza es sustantivo? No, profesor, es adjetivo. Dime, ¿tú dices perro grandeza? No, perro grande es. Grandeza sí es sustantivo. Del patrón, sustantivo. Antes toda la gloria, gloria sustantivo. De los siervos, siervos esclavos, sustantivo. Recae sobre la voluntad, voluntad sustantivo. De ese viejo capataz, capataz. Muy bien, ¿cuántos hay en total? 8. Los jugadores que integran el equipo no pudieron subir a los ómnibus a tiempo y la multitud no ayudaba mucho. ¿Cuántos sustantivos hay? Primero, jugadores que integraron el equipo no pudieron subir a los ómnibus a tiempo, y la multitud no ayudaba mucho. ¿Cuántos hay? 5. ¿Cuál de los siguientes nombres es una locución sustantiva? Recordemos, una locución sustantiva es varias palabras tienen un solo significado. ¿Se acuerdan? La ciudad blanca sería Arequipa. ¿Cuál sería allí? Camino de vida. Dice, en el fragmento anterior, ¿cuántos sustantivos existen? A ver, liquidar la influencia de los militares, ahí hay otro, y de los políticos, muy bien, profesionales también, profesora, no, es que en este caso profesionales está haciendo un adjetivo. E instaurar un régimen también humanitario es adjetivo aquí, que aproveche lo mejor, profesora, mejor, sí, porque hay un artículo antes, de cada doctrina. ¿Cuántos hay en total? 6. ¿Cuántos sustantivos femeninos hay en el fragmento anterior? Femenino. El agua. ¿Agua es femenino? Sí. Recordemos que para que sea adjetivo femenino yo tengo que llevarlo al plural. Tú dices los aguas o las aguas. Las aguas. Aguas es femenino. De la fuente, ya, ahí nos ayudó. Fuente femenino. No digo el fuente, no. Estaba muy helada y los animales femenino, masculino, sufrían por la escasez femenino. Un águila femenino, masculino, masculino, por eso dice un, a ver, llévalo al plural. Tú dices unos águilas o unas águilas, unas, femenino. Surcaban el cielo fue masculino, también sedienta. ¿Cuántos hay? 4. Subraya los sustantivos, aquí vamos a trabajar los dos, yo hago uno y ustedes otro. Marco Polo partió a Venecia, su ciudad natal, en dirección al este de Europa. ¿Cuáles son los sustantivos? Marco, Polo, su apellido, Venecia, ciudad, dirección y Europa. También sería al este, ¿ya? Este también, falta subrayar. Subrayen ustedes. La 2 lo hacen ustedes, la 3 yo. Los que son partidarios va uno. Del comunismo 2, tuvieron un encuentro, ahí hay 3. La 4 lo hacen ustedes, la 5. La secretaria y su jefe, habían trabajado arduamente en el proyecto durante toda la noche. Por lo tanto, se encontraron cansados en la reunión de la mañana. Muy bien, tengo allí 6. La 6 lo hacen ustedes, 7. La televisión, anunciará esta tarde, que el presidente de Bolivia, ha llegado a nuestra ciudad. La 8 lo hacen ustedes, la 9, aquella noche, la luna, irradiaba toda su luz sobre el bosque. La 10 ustedes. Veamos, la 11 yo. Un caserío es un conjunto de casas, situado al norte de Ayacucho, ¿no es cierto?, como ciudad, fue totalmente destruido por los terroristas. La 12 ustedes, la 13. El sonido de los celulares era persistente. Doña es un sustantivo, María, la esposa del difunto también muerto, ¿no es cierto?, de ese sustantivo, solicitó apagarlos. La 14 ustedes, la 15 yo. Al momento de la mudanza, la casa sustantivo, quedó en una sombría desnudez sería aquí. $16 ustedes, 17 yo. El azul del mar, azul, porque tiene un artículo antes, mar, muy bien, hizo recordar a José,
Aquel cielo, cielo sustantivo, despejado de su pueblo natal, pueblo sustantivo. 18 ustedes, la 19 yo. Desde la altura, altura va con sustantivo. Todos los turistas observaron las impresionantes líneas sustantivo, de Nazca, Nazca sustantivo propio. En el colegio, bueno, la 20 lo hacen ustedes. Indica los colectivos de los siguientes sustantivos. Nos dan un montón de colectivos igual. Vamos a trabajar uno yo y uno ustedes. Hay ciertas palabras que no tienen sustantivos colectivos y nos vamos a dar cuenta, que no lo aceptan. Recordemos que para que una palabra sea sustantivo colectivo tiene que estar escrita en singular. No significa porque me habla de varios animales o varios elementos de una misma especie, significa que tiene que estar en plural. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, de perro, jauría. La palabra jauría, ¿qué significa? Conjunto de perros. Pero jauría, la palabra, ¿está escrita en qué? En singular. Conjunto de vehículos, flota. Puede ser cualquier vehículo, barco, carro, diferentes allí. También flota se utiliza para diferentes vehículos. Hueso lo hacen ustedes, conjunto de islas, archipiélago. Obispo ustedes, o conjunto de ovejas, rebaño. Conjunto de huevos, puesta. Cuando los huevos están todos ahí reunidos en su nido, así se llama puesta. Conjunto de muebles, mobiliario. Conjunto de ramas, ramal. Conjunto de rocas, roquedal. Conjunto de álamo, alameda. Conjunto de casas, caserío. Conjunto de eclesiástico, iglesia. Aquí es al revés, ya, por favor. Iglesia sería el singular y eclesiástico sería el colectivo. A ver, conjunto de pelo, pelambrera. Conjunto de tallo, brotes. Conjunto de voz, coro. Conjunto de disparo, tiroteo. Conjunto de personas famosas, pléyade. Conjunto de peces, cardumen. Conjunto de piedra, pedregal. Conjunto de mula, recua. Conjunto de vacas, vacada. Conjunto de estrellas, constelación. Conjunto de delincuentes. No hay un conjunto de delincuentes. No existe un sustantivo colectivo de delincuentes. Conjunto de nombres, nómina. Conjunto de autor, corriente o movimiento. ¿Ya? Eso es, en literatura, cuando hablamos de corrientes literarias, significa que hay un conjunto de autores allí. Conjunto de rezos, oficio divino, así se llama. Conjunto de animales, manada. La manada puede ser de cualquier animal, no hay uno en concreto. Indica los gentilicios. Recordemos, gentilicio significa de dónde proviene, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es de Lima, limeño. Si es del Cusco, cusqueño. Si es de Tarma, tarmeño, etc. Muy bien. La primera dice vehículo. Obviamente eso está mal. No existe un país que se llame vehículo. Muy bien. Comencemos con Amberes. Una yo, uno ustedes. Amberes. ¿Cómo se llaman los que viven en Amberes? Amberino. ¿Cómo se llaman los que viven en Andalucía? Andaluz. ¿Cómo se dice los que viven en Asunción? Asunceno. ¿Cómo se dice los que viven en Belén? Betlemita. Los que viven en Cali, caleños. Los que viven en Chipre, chipriota. Los que viven en Jordania, jordano. Los que viven en Madagascar, así como la película, malgache. Los que viven en Mongolia, mongol. Los que viven en Nepal, nepalí o nepalés. Los que viven en Nigeria, nigeriano. Los que viven en Países Bajos, neerlandés o también llamado holandés. Los que viven en Papúa Nueva Guinea, papú. Los que viven en Río de Janeiro, cariocas. En Trinidad y Tobago, trinitenses. Los que viven en Vietnam, vietnamita. Los que viven en Zambia, zambiano. Los que viven en Cádiz, gaditano. Los que viven en el Cairo, en la capital de Egipto, cairota. Los que viven en Moscú, moscovitas. Los que viven en Múnich, muniqués.
Los que viven en Portugal, portugués. Profesora, como los brasileños son brasileños, no portugueses. Portugueses de Portugal, donde está Cristiano Ronaldo. Los que viven en Santiago de Cuba, santiagueros. Los que viven en Santiago del Estero, santiagueses. Los que viven en Valladolid, vallesoletanos. Muy bien, indica los pronombres y sus clases en el texto. ¿Se acuerdan? Pronombres, ¿qué es lo que hace? Suplanta el nombre, suplanta al sustantivo. Teníamos diferentes allí. Veamos. Dice, te lo voy a repetir por última vez antes de marcharme. ¿Cuáles son? Primero vamos a encontrar los pronombres aquí. Recordemos que los pronombres siempre están antes del verbo. Dime, ¿cuál es el verbo allí? Te lo voy a repetir por última vez antes de marcharme. Voy a repetir y marcharme son los verbos. Ahora, tengo aquí te, lo, dos pronombres. Voy a repetir por última vez antes de marcharme. Este está pegado al infinitivo ahí. Tengo dos pronombres proclíticos porque están antes del verbo y un pronombre enclítico después del verbo. Ahora, la 5, la 4 lo hacen ustedes, yo hago la 5. A nadie le diré lo sucedido porque ninguno es merecedor de tal secreto. Veamos. A nadie le diré. Le está antes de diré, que es un verbo. Lo sucedido, lo, porque ninguno es merecedor de tal secreto. ¿Cuál sería allí? Dos pronombres proclíticos porque están antes del verbo y un pronombre indefinido que es ninguno. Porque no me está suplantando el sustantivo y no me dice quién es. Veamos aquí. Ustedes la 6, yo la 7. Si lo mío hubiera sido tratado a tiempo, seguramente ahora tendría yo una mejor oportunidad. ¿Cuál es? Mío y yo. Mío es un pronombre posesivo y yo un pronombre personal de primera persona. La 9. Ningún pueblo de América es débil porque se fortalece en cada uno de sus habitantes. Ahora, profesora, ningún. No, porque pueblo no es un verbo. Pueblo es un sustantivo. Y recordemos que el pronombre está antes de un verbo. Entonces, ¿cuál sería? Se fortalece. Fortalece sí es un verbo. Un pronombre proclítico. Y ustedes hacen la 10. Dice, a continuación encontrarás textos en donde por el mal empleo u omisión del pronombre se ha perdido el correcto significado o la armonía requerida. Vuelve a escribirlos correctamente. Nos dan un ejemplo en la 1. Dice, cuando Juan se casó con Luisa, sus hijos lo llevaron muy mal. ¿Los hijos de quién? ¿De Juan o de Luisa? Lo correcto sería, cuando Juan se casó con Luisa, los hijos de ella lo llevaron muy mal. Muy bien, entonces ustedes hacen la 2 y yo la 3. Luis fue a casa de su padre en su coche. ¿En el coche de quién? Luis fue a casa de su padre con el coche de él, de Luis. La 4 ustedes, yo la 5. Estuvieron en Cádiz el señor Pérez y su hijo, y su madre se quedó con nosotros. ¿La madre de quién? Estuvieron en Cádiz el señor Pérez y su hijo, y la madre de él, ¿no es cierto?, del señor Pérez, se quedó con nosotros. La 8 ustedes, perdón, la 6 ustedes, yo la 7. Sus caballos no los tienen bien entrenados. ¿Quiénes no tienen bien entrenados sus caballos? Ellos no tienen bien entrenados a sus caballos. La 8 ustedes, yo la 9. Su problema es que su casa ya no es de usted. Totalmente equivocado, ¿cierto? Está mal escrito. ¿Cómo sería? Su problema es que su casa ya no es suya. Lo correcto. Ustedes la 10. Muy bien, vamos con preguntas de rumbo a la universidad. Todo esto lo hacen en su libro nada más. Allí van completando lo que hemos dejado para que ustedes hagan. Rumbo a la universidad. Yo hago las preguntas impares y ustedes las pares. Señale la oración que carezca de pronombre personal. Lo veo y no lo creo. Pronombre. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Hay pronombre allí? Se, ¿no es cierto? Ahí está. Se lo llevó y no sé nada. El primer se lo llevó. Ahí, esos dos, se lo. Conmigo no cuentes. Conmigo, pronombre. La verdad salió a la luz. Ahí no hay pronombre. La verdad. Ese la está antes de verdad y verdad es un sustantivo. Eso no es verbo. La luz es sustantivo. Ese la es artículo. La 3. Señale la oración en la cual mi funciona como pronombre. Esto es muy fácil porque mi
funciona como pronombre cuando tiene ¿qué? Tilde. Entonces, ¿en cuál tiene tilde? La C. Para mí, todo ya está acabado. 5. Presenta un pronombre enclítico. ¿Qué hemos dicho? Enclítico está después y pegado al verbo. Damos. ¿Mos era un pronombre? No. Entonces, damos, demos y dimos, no des. Tengo seda y danos. ¿Qué dijimos? Enclítico, después, danos. 7. El barco navega sin rumbo, pero con tu esperanza llegará a un buen puerto. Hay, ¿qué cosa hay? Un sustantivo concreto, que es barco. Dos abstractos, rumbo y esperanza. Y un colectivo, puerto. Puerto es colectivo de algún barco o de lo que sea, es un sustantivo colectivo. 9. Dice, ¿cuántos sustantivos hay? Veamos. Yo era de un barrio, barrio el primero. Pobre del centro, centro. De la ciudad, ciudad. Ella de clase alta, clase. Para decir la verdad, verdad. Montada en un Mercedes, Mercedes, automático. Dos puertas, puertas. Yo viviendo en un aguaje, aguaje. Con un pie adentro y otro afuera. Pie. ¿No es cierto? Perdón, acá estaría equivocado. Lo ponen en la 9, por favor. Hay 9. Allí faltó marcar pie. Muy bien, la siguiente. Es un sustantivo compuesto. Para que sea compuesto quiere decir que tiene dos raíces. Dos raíces se juntan. Violeta. ¿Hay dos raíces ahí? Vio y leta. No. Hombrezuelo. Eso no es compuesto, es derivado. Hombrezuelo viene de hombre. Callezuela. Igualito que hombrezuelo. Viene de calle. Camioncito. Camión y cito. No. Girasol, de gira y sol. Ahí sí, hay dos raíces. Señala la oración que contenga pronombres. Veamos. Yo iré, yo, pronombre. Ya, la primera está. Estuvo sentado contigo, contigo, pronombre. Ya está. La 3. Muchos no tenían dinero. Muchos pronombres antes del verbo tenían. Tenía algunos inconvenientes. Algunos, profesora, no. Inconvenientes no es verbo. Entonces, si algunos es un determinante, no es un pronombre. Todos menos la 4. 15. Marca la opción que contenga una oración que presenta solo pronombres personales. ¿Solo pronombres personales? ¿Crees que lo sabes todo? Ese los no es pronombre personal. Ni pensarlo, hay otras más, tampoco. Pronombre personal, ¿se acuerdan? Yo, tú, él, ellos. Esta es márcala. Si tú lo dices, así será. Ahí está, tú. Segunda persona en el singular. De ti nunca te hice, de ti nunca te hicieron, de ti me fío. Redondo, seguro, azar. En estos verbos hay ¿cuántos pronombres? Veamos. Ti, va uno, son 6 pronombres. Ti, nunca te hice, de ti, nunca te hicieron, de ti me fío. Ese me, ¿no es cierto? Tengo los tis y tengo te, tengo el otro te y tengo me. Son 6 pronombres personales. 19. Un pronombre determinativo. Es decir, esos pronombres que ahora ya son determinantes, como, por ejemplo, este, esta, tuyo, mío, ¿no es cierto? Sería ahí. ¿Es variable? Sí. ¿Es independiente? No. ¿Puede llevar tilde? Sí. ¿Puede confundirse con los adjetivos? Sí. Todas las anteriores son correctas, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado con independiente. A veces no son muy independientes porque necesitan del verbo o necesitan de un sustantivo para poder nosotros diferenciarlos. Ustedes trabajan los números pares, los marcan ahí en su